Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 173. Ceremonia de fin de año. Bueno, aquí estamos, en la última celebración de este año escolar. El salón estaba adornado con los colores de Slytherin, y todos los presentes estaban en un estado de alegría o tristeza absoluta. Muchos niños estaban felices por el final de las clases y el poder volver con sus familias. Otros, como los de último año, estaban en un estado de tristeza y depresión al ser este el último momento que pisarían Hogwarts como estudiantes, y quizás en general. Aún no estaba en mi mejor momento, pero sí en uno aceptable. Parece que esta condición lamentable duraría mucho menos tiempo en mejorar que lo que pasó con la capa de invisibilidad. Por eso mismo llegué al gran comedor sin mucho problema, aunque las chicas me ayudaron a llegar aquí. Ya tenía un estado aceptable, pero la ayuda siempre venía bien, si no tardaría mucho más en llegar. Una vez en el gran comedor, había creado mis clones y los distribuí en las 4 largas mesas para que cada grupo de chicas tuviera su propio red. Recibí muchas miradas en cada mesa debido a lo ocurrido, pero yo no fui el principal foco de atención por mucho más tiempo, pues poco después de mí apareció el héroe de Hogwarts, Harry Potter. Recibí miradas, pero Harry, al entrar al salón, hizo que el murmullo fuera notable en todo el lugar. El niño ignoró esto por completo y se fue a sentar en su mesa. No tengo muy claro qué pasó, pero la historia que se contó fue algo similar a Harry derrotando a Quirrell junto a sus amigos. Claro, nadie además de Harry y yo vimos lo que realmente sucedió, incluso Ron y Hermione, quienes relataron lo sucedido, solo sabían hasta las respectivas partes donde ellos llegaron. Ya me esperaba esto en realidad. Por eso mismo dejé esa carta pidiendo que no se me dé nada de crédito a Dumbledore, y sé que Hermione se la entregó. Todos sabemos que el primer año de Harry Potter era todo un gran tablero de ajedrez creado para darle valor y fama al Salvador. Sino para que había pruebas tan convenientes para acceder a la piedra filosofal. Ya que sabía que todo esto estaba arreglado, no quería destacar por ello. Harry puede quedarse con el reconocimiento por algo como eso. Además, ya le causé problemas a Dumbledore y los causaría más adelante, así que planeaba hacer esto como una concesión para apaciguar al anciano y que se divirtiera con sus planes sin meterse tanto en los míos. Aún así, no pude quitar mi parte del crédito. Hermione y Ron relataron lo sucedido y no pudieron quitarme de la ecuación, pero la parte del final sí fue alterada. Según descubrí por los relatos de algunas de las chicas que fueron más perceptivas, los rumores de la batalla final pudieron haberse transmitido mediante los retratos del castillo y los fantasmas. No es que lo dijeran directamente, pero hablando entre ellos en voz alta se dio a conocer la historia poco clara de cómo Potter derrotó al mago oscuro Quirrell. ¿Y quién tiene poder sobre los retratos y los fantasmas de Hogwarts? En fin, no importa. Aunque luego de que las chicas escucharan mi versión algunas se sintieron un poco indignadas, pero las retuve de decir nada. No quiero muchos problemas en este último momento. Mi mente está en otras cosas. Tengo que pensar qué haré de ahora en adelante, cuáles son mis planes para estas vacaciones, el basilisco del año siguiente, el diario, reencontrarme con mis padres. Igual no hubo mucho más tiempo para pensar, pues mis pensamientos e interacción con las chicas se vio interrumpida por el director. «Otro año se va», exclamó Dumbledore con su característica alegría. «Y voy a fastidiaros con la charla de un viejo antes de que podáis empezar con los deliciosos manjares. ¿Qué año hemos tenido? Esperamos que vuestras cabezas estén un poquito más llenas que cuando llegasteis y ahora tenéis todo el verano para dejarlas bonitas y vacías antes de que comience el próximo año y bien, tengo entendido que hay que entregar la copa de las casas». Dumbledore comenzó su discurso, y todos sabíamos cómo seguirían las cosas, con un tongo. Eso no cambiaría, no creo que el viejo lo deje, pero algo sí cambió, de eso estoy seguro. Había cambiado el nivel académico de las chicas de Hogwarts, logrando un cambio en los puntos de las casas finales del año. Eran más altos que en su versión original. Creé la guarida y el nido, un espacio especial donde las chicas podían trabajar, pero en realidad, esto no fue lo que más influyó, sino yo mismo.
Mi habilidad de enseñanza ayudó a muchas chicas a llegar más lejos de lo que llegarían solas con las clases normales. El cambio no fue muy grande, y creo que el orden de las casas en puntos tampoco cambió del todo, pero la puntuación sí es mayor. Dumbledore volvió a jugar sus juegos sucios para permitir que su casa ganara la Copa de las Casas. Incluso mi adición que le ganó 50 puntos a Slytherin no cambió esto. Y así se realizó un cambio en la decoración junto a alegrías y tristezas de los distintos grupos que ganaron y perdieron, pero no me importó mucho y comencé a comer. El ambiente era festivo, y se podía disfrutar de la comida y la charla con amigos, todos hablando de qué harían durante estas vacaciones. La mayoría de las chicas estaban entusiasmadas, pero había cierto problema que se hizo notar ahora. Verán, tenía varios clones, pero uno de ellos en particular estaba en una posición muy íntima con una de las chicas. Sí, el clon en la mesa de Gryffindor estaba semi-abrazado a Hermione, bastante pegados entre sí, por momentos tomados de las manos. Por suerte, después de un tiempo y de usar mi calma con ella la otra noche, el estado de tensión que tenía la niña desapareció y volvió a la normalidad. Ahora actuaba con vergüenza ante nuestra mínima muestra de afecto en público. Nuestra relación no fue un secreto, no se podía ocultar algo como esto. Puede que al principio sí, pero luego de que Hermione lo contara cuando relató la historia, todos lo supieron y los rumores aquí en Hogwarts volaban muy rápido. De hecho, hubo muchas chicas ayer que querían mi confirmación acerca de eso, pero ninguna preguntó porque no estaba en un buen estado de salud y no querían molestarme. Sin embargo, viéndome ahora, lo confirmaban. Hubo quienes se sorprendieron, otros que solo miraban el espectáculo y se burlaban de lo roja que estaba Hermione. Mis hermanos, Fred y George, me alzaron los pulgares y guiñaron sus ojos. Percy, por otro lado, tenía una expresión complicada, supongo que envidia de que consiguiera novia mientras él perdió su oportunidad con Penélope. Ron y Harry sabían sobre esto pero no reaccionaron mucho. Estaban más inmersos en la celebración y que ganaran la Copa de las Casas. El problema es que podía sentir las miradas penetrantes de otras chicas en las otras mesas. Debo decir que podía sentir las emociones de muchas de las chicas de mi grupo. La mayoría aún eran niñas y, aunque eran conscientes de algunas cosas, no le dieron tanta importancia más allá del shock y la aceptación inicial, o por lo menos lo ocultaron muy bien, pero había otras. En la mesa de Ravenclaw, Penélope miraba a mi clon en la mesa de Gryffindor con Hermione y luego el clon en su mesa. Negó con la cabeza y casi creí escuchar cómo se llamaba a sí misma tonta en su cabeza, para luego seguir con su comida sin muchas fuerzas. Luego, en la mesa de Slytherin, estaban los otros dos problemas. Uno era Gemma, que parecía mostrar miedo o preocupación, nervios y quién sabe qué más. El otro era Pansy, a quien podía ver literalmente mordiendo su ropa con odio al verme a mí y a Hermione. Ni siquiera le habló a mi clon en su mesa y hasta se alejó, de manera que las próximas reacciones que obtenía de ella solo eran una mirada asesina dirigida a mí. Hubo otras que también reaccionaron, pero fue tan leve que podía ignorarse por el momento. Esas eran las más destacables. Y aunque quería hacer algo al respecto, no era el momento ni el lugar. Tendría que tomarme mi tiempo con cada una. No podía simplemente decir delante de todos que las quiero a todas. Eso sería encender la dinamita. El camino que camino es difícil y el objetivo que quiero es complicado de obtener, pero no me rendiré, las obtendré a todas. Habilidad música. Reproduciendo, atrápalos ya. Sí, esta habilidad es genial, la música de fondo siempre es buena. Hasta creo que puedo conseguirlo. Sé que solo es la lujuria hablando por mí, pero sé que dentro de mí también hay amor y griega. Solo sé que lo intentaré. Tuve que salir de mis pensamientos cuando la cena ya casi finalizaba, pues Dumbledore se levantó de su asiento y llamó la atención de todos una vez más. Uno creería que daría finalización a la cena, pero en realidad estaba por anunciar algo más. Cierto, casi lo olvido. Fingió recordar y esperó hasta que hubiera suficiente silencio en el salón para seguir hablando. Tenemos otro evento relevante que anunciar, bueno, futuro evento relevante que anunciar. Supongo que algunos de ustedes sabrán sobre algunas interacciones que se realizan entre las escuelas de magia del mundo. Pues he de anunciarles que como una situación especial, Hogwarts realizará cierta actividad de hermanamiento con otra de las escuelas de magia más importantes del mundo. Hubo un fuerte murmullo en el salón luego de esas simples palabras. Quizás los años más jóvenes no sabían sobre eso, pero otros años superiores sí estaban intrigados. Decir algo como eso en este momento significaba que era algo importante, más teniendo en cuenta que se trataba de otra escuela tan reconocida como Hogwarts.
Hogwarts realizará un pequeño intercambio con una de nuestras hermanas de las Américas, Castelobruxo, prosiguió, ganando la completa atención de muchas personas. Como dije antes, esta será una situación especial, pues no será como en intercambios anteriores. Usualmente son los años superiores quienes tienen contacto con otras escuelas como los intercambios que se hicieron anteriormente, pero en esta ocasión serán los años menores quienes se verán involucrados. Hubo silencio por un lado y murmullos por otro. Nadie esperaba algo como esto. No sabía qué clase de intercambio se realizaría con una escuela del otro lado del océano. Aunque la magia facilita muchas cosas, no significa que no haya problemas con la distancia. Un grupo de estudiantes de Hogwarts tendrá la oportunidad de realizar su año escolar en la Escuela de Magia de la Selva Amazónica. Claro, debido a ciertas diferencias del calendario escolar se deberán realizar pequeños cambios y se les dará la opción de participar durante un año completo o medio año, el cual comenzará luego de las fiestas navideñas. Los alumnos seleccionados tendrán que realizar ciertos ajustes a su calendario escolar para poder integrarse adecuadamente al calendario de ambas escuelas. Asimismo, Hogwarts recibirá un grupo de estudiantes al inicio del año escolar. Ahora había una gran conmoción por parte de los alumnos y algunos profesores. La oportunidad de que los alumnos puedan participar un año completo en otra escuela no es común, usualmente suele ser solo un semestre u otro tiempo menor a un año para evitar problemas como estos de los comienzos de clases en momentos distintos. Y eso no era lo más impactante, sino que potenciaba el hecho principal, que era que aquellos que participarían serían años inferiores. Usualmente esto no se haría porque son los años donde se sientan las bases y realizar un cambio de esa forma podría ser perjudicial, y particularmente perjudicial si realmente se realiza un año completo porque habría muchas cosas que adaptar para que el resultado sea, por lo menos, satisfactorio y no se perdiera mucho de ese año. Debido a estos arreglos, los alumnos que sean seleccionados no necesitarán asistir a clases de Hogwarts el 1 de septiembre como los demás, pero durante ese periodo algunos de nuestros profesores les darán tutorías particulares para prepararlos para esta gran oportunidad y desafío. Agradezcámosle a la profesora Pomona Sprout y al profesor Sylvanus Kettleburn desde ya por agregar más carga de trabajo a su complicada agenda para preparar a nuestros compañeros. Dumbledore hizo un gesto con las manos hacia un lado de la mesa de los profesores. Ambos profesores se pusieron de pie y sonrieron. Eran unos de los pocos profesores que sabían sobre esta situación. Eran profesores de herbología y magizoología respectivamente, especialidades de Castelobruxo, por lo que serían el principal apoyo para los estudiantes que realizarían el viaje. El lugar se llenó de aplausos. Seguían confusos por las noticias, pero aún así felicitaron a sus profesores. Ahora, anunciaré a los alumnos que han ganado esta increíble oportunidad. A aquellos que mencione los esperaré mañana temprano en mi oficina, anunció. Todos quedaron callados. Esta situación era extraña, sin el más mínimo aviso previo. Nadie tenía idea de cómo surgió, pero ahora todos estaban intrigados. ¿Quiénes irían a otra escuela de magia? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué cambiaría eso? ¿Sería algo bueno o algo malo? Todos estaban tensos. Felicidades a Red Weasley de Slytherin, Neville Longbottom de Gryffindor y Anna Abbott de Hufflepuff. Anunció fuertemente y aplaudió. El salón se conmocionó nuevamente, y hubo vítores y gritos. Quizás la escena no era tan impactante, pero todos ya estaban emocionados por las situaciones anteriores y no perdieron el entusiasmo como para no celebrar esto. Tanto Neville como Anna tenían expresiones de incredulidad. No se lo esperaban en lo más mínimo, nadie en realidad, pero ellos que fueron nombrados más. Denles sus mejores deseos a estos estudiantes que representarán a Hogwarts con honor y gloria en las tierras brasileñas, dio un último aliento. Y con eso doy por finalizada esta cena, dijo Dumbledore antes de retirarse con cierta sonrisa en su rostro. Tenía ciertas expectativas respecto a esto, aunque quizás diferentes a las de su estudiante problemático. El salón se llenó de emoción a pesar de que era momento de irse, y el interrogatorio de los 3 alumnos seleccionados no se detuvo por este hecho. Me vi rodeado de las chicas, mis hermanos y todos aquellos que tenían curiosidad al respecto, todos lanzando preguntas. Anna y Neville estaban igual que yo, pero en menor medida, y Neville en particular parecía que podría desmayarse. Ya había recibido suficiente emoción con que gracias a él se ganara la copa de la casa. Capítulo 174. En la oficina del director por última vez en el primer año. Era la mañana siguiente y nos encontrábamos Anna, Neville y yo en la oficina del director.
El día anterior había sido abrumador, lleno de preguntas y comentarios tras el anuncio de Dumbledore. Neville, Anna también se vieron afectados, aunque en menor medida. De hecho, ambos se acercaron a mí ayer para hablar al respecto. Éramos los únicos 3 alumnos seleccionados para esta oportunidad, y estábamos al final de nuestro primer año. Surgieron dudas sobre por qué nosotros y cuáles eran los criterios de selección. Se hicieron suposiciones. Neville y Anna tenían excelentes notas en herbología, y aunque yo también, mi interés no era tan profundo como el de ellos dos. Sabía por qué todo esto había sucedido. Fue parte de mi acuerdo con Dumbledore, aunque no podía compartirles los detalles. Me sorprendió la inclusión de Neville, pero eso no importaba. Lo relevante era nuestra presencia, la de Anna y la mía. En la oficina del director nos esperaban Dumbledore, McGonagall, Sprout, Snape y Kettleburn. Todos observaban a los 3 niños nerviosos. Bueno, en realidad, solo Neville y Anna estaban nerviosos. Yo, por mi parte, estaba teniendo un ligero duelo de miradas con Snape. Allí, el director repitió la explicación sobre este evento particular. Los niños hicieron preguntas y recibieron respuestas, aunque algunas fueron más vagas que otras. No había mucho más que hacer al respecto. Todo se había organizado a última hora. Tal vez un intercambio no sería tan complicado, pero uno planeado con tan poca antelación y que involucraba a niños pequeños presentaba sus desafíos. Debíamos recordar que Hogwarts no era dirigida únicamente por el director. Existía el consejo escolar, que no permitiría que Dumbledore enviara a alumnos lejos sin justificación. Pero ahora que lo pienso, la abuela de Neville también formaba parte de ese consejo. ¿Esa era la razón por la que estaba aquí o había otro motivo? En fin, los profesores explicaron que esta era una oportunidad única, conseguida por el director quien había estado en contacto con sus amigos en Brasil recientemente. Aunque en realidad fue Dumbledore quien se acercó a ellos para esto, pero eso no se divulgó. Se presentó como un acuerdo que surgió de manera casual. Pude notar a McGonagall un poco disgustada por este arreglo repentino, y a Snape con su característico tono burlón insinuando que quizás fue lo mejor que le pudo pasar a Hogwarts, mantenerme alejado. Finalmente, nos permitieron irnos, informándonos que se había notificado a nuestros tutores y que se organizaría el viaje a Castelo Bruxo en nombre de Hogwarts, siempre y cuando se obtuviera su permiso. No teníamos más que hacer que prepararnos para nuestro regreso a casa y esperar a que nuestros padres discutieran sobre el viaje. Dumbledore despidió a los profesores y a los alumnos, pero antes de que todos nos fuéramos, me pidió que me quedara para hablar sobre un reconocimiento especial por mi participación en la lucha contra Quirrell. En realidad, era solo una excusa para que pudiéramos hablar a solas. Y aquí estoy, sentado frente al director, ahora sin sonrisas falsas entre nosotros. Gracias por cumplir tu parte del trato, expresé con gratitud. Era lo que se debía hacer, respondió con una leve risa mientras tomaba un dulce de un jarrón sobre su escritorio. Pero no estoy seguro de que seas consciente de las implicaciones de este intercambio. Sé muy bien lo que estoy haciendo, en su mayoría. No esperaba que pudieras conseguir un año completo, pero lo agradezco. También lamento lo difícil que debe haber sido lograrlo en tan poco tiempo y asegurarte de que nada nos ocurra como consecuencia, añadí con sus respectivas indirectas mientras también tomaba un caramelo del frasco. Como director, debo velar por el futuro académico de mis estudiantes. Aunque al principio sí fue un poco difícil, pero parece que después de que Lucius Malfoy intercambiara cartas con su hijo, apoyó la idea que propuse de enviarlos a Brasil, explicó. Reí interiormente ante la imagen que se me vino a la mente. Lucius comentándole a Draco el plan de Dumbledore y rogándole a su padre que hiciera realidad la idea de enviarme a la selva con la esperanza de que alguna criatura me devorara. También estaba Augusta Longbottom, quien estuvo completamente en contra de enviar a su único nieto tan lejos por un simple intercambio, continuó. Sí, eso me sorprendió. Solo pedía a Anna y a mí, pero tampoco me molesta que venga Neville, admití. Bueno, creo que este viaje le hará bien al muchacho. Tiene un gran potencial oculto bajo esa timidez. Estuve mucho más seguro de ello después de lo sucedido últimamente. También se lo mencioné a Augusta y con el tiempo logré convencerla de que si quería permitir que Neville creciera, debía darle la oportunidad de hacerlo. Después de eso, apoyó mi plan, aunque todavía tengo varias amenazas dirigidas a mis genitales si algo le llegara a pasar o si cometo algún error, agregó con una expresión cómica. Genial, entonces todo está arreglado supongo.
Si falta algo como fondos o cualquier otra cosa para el viaje y los viáticos, puedo ayudar en lo que sea necesario, ofrecí con cierta confianza ahora que disponía de mi fuente de ingresos, aunque esperaba no necesitar usarla demasiado. Todavía hay muchos lugares donde podría gastar ese dinero, pero gastaría lo necesario para este viaje. Oh, creo que hasta me siento como un anciano pobre frente a ti después de que pudieras prometer algo sin titubear. No sabía que el señor Weasley tenía tantos ahorros, ríe, pero su perspicacia era palpable. Dejemos los juegos, respondí ante la sensación de que Dumbledore intentaba obtener información con esta charla. No, no es una riqueza dada por la piedra filosofal. No la tengo conmigo. La destruí. Afirmé con decisión, esperando que el anciano dejara de molestarme por eso. No dije nada de eso. Confío plenamente en tu palabra. Sé que lo hiciste, comentó Dumbledore. ¿Le cree su hermana?, dije mentalmente. Pero conozco bien la situación de tu familia y no veo cómo podrías tener los fondos para financiar lo que propusiste. Incluso pensé que tendría que sacar de mi propio bolsillo algunos galeones para asegurarme de que tuvieras lo suficiente para tu viaje y que no te pasara lo mismo que a tu hermano William. Debes entender las dudas de este viejo. Me preocupa un poco los medios que tienes que emplear para conseguir el dinero que mencionas. No todas las formas de ganar dinero son seguras para ti o para los demás, expresó Dumbledore. No necesitas preocuparte tanto. Aunque no tenga la piedra para hacer oro, tengo algo mejor. Recuerda que también tengo otra identidad, Tenebrius, y con ella, aunque ya no tenga futuro como Auror, todavía tengo mis métodos. Conozco a alguien de confianza con quien comerciar sobre cualquier cosa. Compro y vendo a precios que me dan cierto margen de beneficio como intermediario, expliqué. Dumbledore, no tienes que preocuparte por nada, todo es legal y mis contactos son fiables. De hecho, si necesitas algo, es posible que pueda conseguirlo a buen precio, así como si quieres deshacerte de algo. Claro, a cambio de una pequeña comisión, ofrecí. ¿Sabes? Justo ahora me estás recordando a un exalumno, Jaekin, un gran Gryffindor. Tenía el título de el traficante de Hogwarts porque era capaz de conseguir casi cualquier cosa que pudiera tener comprador, ilegal o no. Era un joven ingenioso que siempre trataba de sortear las reglas a su favor, compartió Dumbledore, pero este no sabía que solo escuché durante un tiempo y luego vagué en mis pensamientos. Escuché a Dumbledore con interés, aunque no creo que en el sentido que él esperaba. El estudiante que mencionó, Jaekin, me sonaba de uno de los juegos de Harry Potter, pero era uno que no había terminado en mi vida anterior. Además, no se suponía que estaba en el mismo año que Tonks. Pero Tonks está, o estuvo mejor dicho, en el último año ahora. Hay detalles que no cuadran. Creo que debería investigar. Entiendo que este es un mundo alternativo, pero... Señor Weasley, me interrumpió Dumbledore. Lo siento, estaba atrapado en mis pensamientos. Pero realmente es una historia interesante. Me ha dado mucho en qué pensar, la moraleja es clara. Ya te dije que todo es seguro. Incluso tengo algunos ex estudiantes de Hogwarts trabajando para mí. Aclaré, no podía hacerlo todo solo, pasar mi tiempo con Tonks e ir a Hogwarts al mismo tiempo. Tengo mis límites, aunque sean necesarios clones para ello, mentí sin problemas. Ahora, creo que debo irme. Una cosa más, señor Weasley, anunció Dumbledore. Ajá, respondí. Me gustaría conocer a ese contacto, expresó con curiosidad. Si usted así lo desea, busque a Remus Lupin, respondí sin mostrar mucha emoción. Realmente sería sencillo para mí si eso bastara para relajar la vigilancia del viejo en mí. ¿Él es con quien comercia?, preguntó con sorpresa y sospecha. No, pero él trabaja bajo el infame Tenebrius y puede llevarlo a él, ya que está involucrado en el tema del comercio. Aunque puede que haya un juramento inquebrantable para guardar secretos o no, así que le aconsejaría que si busca respuestas vaya solo a pedirle que le presente a Merk. Ah, y un último recordatorio respecto a eso. No podrá sacarle información a mi contacto, no habla y es prácticamente imposible comunicarse con él normalmente, expliqué, antes de enviar un mensaje al mercader para asegurarme de que no revelara cierta información sobre mí, si es que podía. Está bien, gracias por la información. Supongo que si veo que necesito algo, podría encargárselo a usted. Es más, puede que Severus necesite realizar varios tratos con usted si en verdad puede conseguir lo que sea, sugirió Dumbledore. No creo que él quiera aceptar nada de lo que le ofrezca, comenté. Sí, cierto, parece que tienen una relación complicada en este último tiempo.
¿Ha pasado algo entre ustedes? Sé que él puede ser algo complicado en las relaciones interpersonales, pero, Dumbledore, estamos bien, es solo que nuestra relación es complicada, como todas. Tenemos nuestra historia, respondí. ¿Historia? ¿No se conocieron por primera vez aquí en Hogwarts en este año escolar? Preguntó sin entender. Sí, y fue un gran año escolar. No se preocupe por nosotros, es algo de compás, aclaré. ¿Compás? Preguntó, cada vez más confuso, pensando si se había perdido algo, ya sea un trozo de información o varios años de la vida de su profesor de pociones. Sí, quizás solo me preocupo demasiado, dijo, pero en realidad se anotó en su lista de pendientes investigar más a fondo. Solo tengo una última pregunta, si tiene esa riqueza, ¿por qué no la comparte con su familia? Sabiendo en la condición en la que están, preguntó, tratando de probar mi personalidad una vez más. Lo hago, con Gimli, respondí. ¿Y los demás? Dumbledore, pues pasa lo mismo que con lo de Tenebrius, no se lo puedo decir o todo se acaba. Si mi madre se entera, no me dejará seguir con ningún negocio que pueda ponerme en peligro, y así perdería una fuente de dinero que podría ayudar a mi familia en momentos de necesidad, además de permitirme darme algunos gustos. Mi padre no puede ocultarle nada a mi madre. Perky es demasiado recto para guardar un secreto. Con Ron es igual y tiene la boca floja. Bill y Charlie no viven en casa y no tiene sentido decirles. Fred y George, Red, ¿qué pasa con los gemelos? Inquirió Dumbledore. En ellos puedo confiar, y creo que puedo ayudarles a cumplir sus sueños con el dinero que gano. Pero pensé que no tenía sentido decírselo ahora en la escuela. Tenía demasiadas cosas que hacer, así que lo pospuse. Sin embargo, creo que tendré tiempo ahora cuando volvamos a casa, expliqué mientras iniciaba mi camino hacia la salida. No quería permanecer aquí mucho más tiempo. Veo el problema, pero como anciano que ha vivido mucho, quiero recordarle una vez más que el dinero y el éxito solo muestran su verdadero valor cuando lo compartes con tu familia y las personas que quieres, reflexionó Dumbledore. Lo sé, por eso Gimli, Luna Lovegood y su padre, así como Tonks y su madre, siempre pueden contar conmigo y mis riquezas, respondí mientras abría la puerta y dejaba al director solo en la habitación. Dumbledore se recostó en su asiento, mirando hacia el cielo a través de los ventanales, pensando en lo discutido y en qué hacer de ahora en adelante. Tienes un alumno complicado, pero creo que no está del todo descarriado, comentó uno de los retratos de los antiguos directores. Cállate, Dipper. El chico es un peligro para todos. Es mucho más peligroso que Ridley, debería ser encarcelado en Azkaban, sujeto de manos y pies, replicó Phineas. Wow, Phineas, no creí que pensaras tan mal de los estudiantes de tu propia casa, se burló otra directora. Ese muchacho no debería estar en Slytherin, solo mancha nuestro buen nombre. ¿No escucharon cómo habla sobre los miembros de mi familia Black? Todos sabemos del harén que hizo en el castillo. Sí, son mujeres borradas del árbol familiar, pero aún así mancharán el nombre de la familia Black si él llegara a profanarlas, lamentó. Wow, no lo había pensado, respondió otro director que odiaba mucho a Phineas. Creo que debería hablar con el muchacho, para darle algunos consejos para dejar mucha descendencia. Los retratos de los demás directores rieron y se burlaron de Black, aunque ninguno dejó de lado el tema principal, el niño pelirrojo. Sin embargo, como Dumbledore aún no dijo nada al respecto, ninguno continuó y disfrutaron de la desgracia de Phineas. Capítulo 175. Reencuentro familiar. Al observar todas las cosas empacadas, no pude evitar soltar una risa. La guarida y el nido tenían muchas más pertenencias que fácilmente podrían considerarse mías, lo cual implicaba que tendría que llevar un número cómicamente excesivo de maletas. Ha llegado el momento. Nos estamos marchando del castillo. Recibimos nuestras notas y debo decir que nos fue bastante bien, por no decir excelente, al menos en nuestro grupo en particular. Las chicas obtuvieron calificaciones bastante altas, y gracias a mi ayuda, lograron alcanzar un nivel más alto de lo que normalmente habrían logrado. No estoy diciendo que su excelencia se deba únicamente a mí, pero ciertamente contribuí a mejorar lo que ya sabían y a brindarles apoyo en las áreas donde tenían debilidades desde el principio. En resumen, nuestro grupo terminó con varias O y E, muy pocas A y algunas P, aunque este último factor se debe a circunstancias como la intimidación de Snape en sus exámenes, algo en lo que no pude intervenir, aunque me hubiera gustado. De todas formas, no importa, estoy divagando mientras me preparo para partir, aunque planeo regresar al castillo en secreto.
Aún tengo pendiente una cita con cierta hermosa fantasma. Hablando de fantasmas, pude ver cómo el rostro de Myrtle sobresalía en lo alto de la pared, haciendo señas como si me dijera llámame o algo por el estilo. Supongo que debo hacerlo, de lo contrario, podría terminar yendo a buscarme a la madriguera. Le proporcioné mucho material de entretenimiento y, debido a nuestro acuerdo, yo era la única persona con la que podía hablar sobre ello. Sin mí aquí, probablemente no podrá compartir su nuevo pasatiempo con nadie y lo pasará mal. Así que tendré que mantenerme en contacto con ella, y el próximo año planeo decirle que también puede hablar sobre esos temas con Gemma. No puedo decir que me aburra con nuestras conversaciones. Al menos, gracias a los años que lleva siendo fantasma, me ha contado muchas historias sobre sus encuentros accidentales con alumnos apasionados. Es interesante lo interesada que está esta fantasma en la sexualidad y los temas pervertidos luego de conocerme, aunque en cierto modo es comprensible debido a la edad en la que falleció. Después de saludar levemente a Myrtle, continué caminando hasta reunirme con los demás. Ahora, todos los de primer año estábamos juntos, dirigiéndonos hacia el muelle. Resulta que al menos durante el primer año, tanto la llegada como la partida se realizan a través de botes, aunque no es así en los años siguientes. El bote que tomé fue el mismo que al principio, con Hermione y las gemelas Patil. Llegamos a la otra orilla y caminamos una vez más hasta alcanzar la estación de Oxmeade, desde donde tomaríamos el tren. Mi grupo era uno numeroso y no todos podríamos estar juntos, así que decidimos dividirnos en grupos y ocupar cubículos adyacentes. Guardamos nuestro equipaje en los compartimentos del cubículo y nos sentamos, esperando el inicio del viaje. Aunque mencioné que éramos un grupo grande, en realidad éramos más reducidos de lo que podría suponerse, ya que faltaban las chicas de Slytherin, quienes mantuvieron cierta distancia de nosotros. Pansy estaba molesta y sus amigas la acompañaron, separándose así de nuestro grupo, aunque no estaban muy lejos en el tren. El tren comenzó a moverse y la charla entre las chicas se reanudó, aunque sería más preciso decir que continuó lo que se había estado hablando durante todo el trayecto. Hablaban de sus notas, de sus planes para las vacaciones, de sus familias, o de ese aviso del ministerio que nos prohibía hacer magia fuera de la escuela. El viaje resultaba interesante. De vez en cuando, chicas de otros cubículos iban y venían, o yo mismo me movía entre ellos. Hubo momentos en los que, al estar en otros cubículos, las chicas me preguntaban sobre mi relación con Hermione, y yo respondía lo mejor que podía. También pasó Gemma para saludar, con la excusa de que, como prefecta, quería asegurarse de que todos estuviéramos bien, aunque en realidad quería hablar conmigo sin que nadie se diera cuenta, a pesar de que todos sabían que era parte de nuestro grupo interno. Noté su especial interés en el tema de mi relación y las preguntas que hacía, al menos hasta que salió del cubículo con emociones complicadas y sin mirar atrás. Me habría gustado saber qué pasaba, pero incluso después de enviarle algunos mensajes, ella seguía sin revelar cuál era el problema, o eso pensé. Estaba notablemente emocional y lo único a lo que llegué fue a acordar encontrarnos en secreto durante las vacaciones. Otro evento interesante fue cuando Tracey me solicitó hablar en privado en el pasillo. Todas las chicas estaban curiosas, especialmente al notar que las chicas de Slytherin se habían apartado, pero no permití que escucharan nuestra conversación. Salí y me dispuse a escuchar lo que Tracey tenía que decirme. Y por eso Pansy está muy triste y enojada contigo. Le gustabas y se puso como loca cuando se enteró de que ahora Hermione es tu novia. Me explicó detalladamente. Otro evento interesante fue cuando Tracey me solicitó hablar en privado en el pasillo. Todas las chicas estaban curiosas, especialmente al notar que las chicas de Slytherin se habían apartado, pero no permití que escucharan nuestra conversación. Salí y me dispuse a escuchar lo que Tracey tenía que decirme. Y por eso Pansy está muy triste y enojada contigo. Le gustabas y se puso como loca cuando se enteró de que ahora Hermione es tu novia. Entiendo, asentí comprensivamente, ya estaba al tanto, pero permití que Tracey lo explicara. ¿Y qué piensan el resto de ustedes? Bueno, las amigas son lo primero, así que tengo que ponerme del lado de Pansy en esto, aunque no creo que debamos controlar tu vida, dijo suspirando. Mira, no sé qué es lo mejor. Todos vimos que Pansy sentía algo por ti, y tú lo sabías bien. Creo que deberías haber tenido más consideración y al menos darle una oportunidad. Sé que tu relación con Granger fue primero y todo eso, pero como amiga debo apoyar a Pansy. Aunque no creo que deba forzarte a nada, espero que lo reconsideres.
Daphne es neutral, no tiene opinión, pero está consolando a Pansy, y Millicent está completamente del lado de Pansy, diciendo que no deberías estar con Granger. Tracey bien, gracias por decírmelo. Red, no hay de qué, no quiero perder a mis nuevos amigos por esto. Serían incómodas las reuniones en la guarida si sigue así. Espero que hagas lo mejor. Nos vemos el año que viene y espero que esto se solucione, y trae pastelitos para compensarnos por estos agravios. Se volteó, pero no olvidó exigir al final. Intenté visitar el cubículo de las chicas de Slytherin luego de eso, pero me cerraron la puerta en la cara y no pude verlas. Solo pude negar ante esto y planificar para más adelante. Regresé a mi cubículo con todas las demás chicas, quienes me interrogaron para saber qué pasaba, pero no les dije nada. Era algo que resolvería más adelante. Por suerte, Fred y George aparecieron para distraerlas. Habían llegado para charlar un rato y bromear un poco conmigo. Su llegada me hizo volver a pensar en mi próximo gran desafío: reunirme con mis padres. Llegamos a la estación King's Cross poco después de cambiarnos nuestras túnicas por ropa de muggles, y a pesar de tener mucha confianza, las chicas no empezaron a cambiarse hasta que salí del compartimento. Los grupos de niños y adolescentes salieron del tren en la estación 9:15. Mi grupo se reunió una vez más para comenzar a despedirnos desde allí, ya que solo podíamos salir en grupos de 2 o 3 para no alertar al mundo muggle. Había un guardia para asegurarse de eso. Abracé a cada chica y les deseé unas felices vacaciones, prometiéndonos que nos veríamos pronto y nos escribiríamos. Tuve que saludar desde la distancia al grupo de Slytherin, y la única que no me devolvió el saludo fue Pansy, quien giró rápidamente la cabeza con un gruñido al verme. También saludé a lo lejos a Penélope, quien devolvió el saludo incómodamente, y a Gemma, que me devolvió un gesto corto mientras estaba perdida en sus pensamientos. Después de esa despedida, salí al mundo muggle y había bastante gente, pero no fue difícil localizar a mi familia, en parte porque eran un grupo pelirrojo destacable. Mientras me despedía de las chicas, Fred, George y Perky ya habían salido y se reunieron con mis padres, Ginny y Luna, quienes habían venido a recibirme. También vi a Ron a un lado con Harry, y ellos también me vieron. Nuestra familia se acercó a nosotros y pude notar cierta expectativa en los rostros de mis padres, pero antes de continuar con eso, tuve que atrapar a Ginny en el aire, ya que había saltado hacia mí para abrazarme, o más bien colgarse de mí. A pesar de haberla visto hace muy poco, parecía feliz de verme volver. Red, qué bueno verte de vuelta, dijo mi madre con su comportamiento habitual, lista para venir a abrazarme. Pero antes de que pudiera hacerlo, reprendió a Ginny. Ginny, deja a tu hermano, lo estás ahogando. Aunque sus palabras no fueron muy contundentes, se percibía un claro amor maternal por su niña favorita. Red, comenzó también a saludarme mi padre, pero se detuvo repentinamente al escucharme. Hola, papá, mamá. Yo también los extrañé bastante, dije con un suspiro y bajando los hombros, sin saber cómo proseguir. Mis palabras hicieron que mis padres se congelaran. Puede que lo haya dicho con normalidad, quizás con cierto nerviosismo, pero la forma en que lo hice no era normal para mis padres. Ambos abrieron mucho los ojos al escuchar mi tono y mi lenguaje corporal, tan diferente a cuando me trajeron a esta estación por primera vez. Hola, intenté sonreír de manera incómoda, levantando las manos ligeramente a los lados, buscando alguna forma de romper el hielo, consciente de la razón detrás de la reacción de mis padres. Red. Gritaron mis padres y me abrazaron con fuerza, sosteniéndome en sus brazos mientras me miraban a la cara, detectando la más mínima expresión. El mismo e inigualable, respondí. Un gran cambio, ¿no creen? Yo, no puedo creerlo, dijo mi madre emocionada al punto de que se veían lágrimas en sus ojos. Pero te lo dijimos, intervino Fred. Te enviamos varias cartas al respecto, agregó George. Sí, pero esto es, mi madre luchaba por encontrar las palabras, abrumado por la emoción. Increíble. Dijo mi padre con emoción y empezó a lanzar preguntas continuamente como tratando de entender el cómo y asegurarse de que no es una ilusión. Red, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, papá. Gracias por la preocupación, respondí, haciendo que los brazos a mi alrededor se apretaran más. Verán, yo lo siento, por ser un imbécil con ustedes. Yo, empecé a abrir las penas de mi corazón de forma torpe al sentir el amor que no correspondía en el pasado. SHHH. Silencio, eso no importa ahora, me detuvo mi madre. Por Merlín. Estoy tan feliz.
ya no pudo evitar llorar. Ron, quien se acercó luego de ver cómo Harry se fue con Vernon, vio la escena y se avergonzó al ver a sus padres llorando en medio de la gente en la estación del tren. Mis padres también lo vieron y lo incluyeron en su abrazo, para luego llamar al resto de la familia, formando así un bulto pelirrojo que llamó la atención de la gente del lugar. Vamos a casa, hablaremos allí, terminó mi padre con el abrazo familiar. Sí, hay mucho de qué hablar, siguió mi madre, pero ella aún mantenía una mano sobre mi hombro todo el tiempo. Vamos a casa, dijo Ron, esperando salir de aquí. Mientras eso sucedía, no muy lejos, se desarrollaba otra reunión familiar, aunque no tan emotiva como la nuestra. Estaban el señor y la señora Granger junto a Hermione, quien estaba visiblemente sonrojada porque Lavander Brown, que estaba cerca de ella, le había mencionado si no iba a conocer a los padres de su novio. Hermione se ruborizó ante la mirada de sus padres y me miró con pánico ante la situación. Ella no esperaba revelar esta relación a sus padres, en parte porque no sabía cómo hacerlo y en parte porque era demasiado reciente para pensar en una forma de explicarlo. Por suerte, le envié un mensaje luego de notar su expresión de terror desde la distancia. Hermione empujó a sus padres, diciéndoles que les explicaría las cosas en casa y que yo, Red, iría a visitarlos durante las vacaciones. Logró sacarlos de esa situación y más o menos nos salvamos de una reunión incómoda en ese momento. Por mi parte, mi familia parecía muy animada y mis padres decidieron ir rápido a casa para celebrar y aprender sobre mi cambio. Ahora que estaba más libre, también fui a abrazar a Luna, quien había estado esperando a un lado a que terminara ese momento familiar para acercarse. Emprendimos nuestro camino a casa mientras mis hermanos les contaban a mis padres sobre su año, mayormente sobre mí, aunque también bromeaban diciéndoles cosas como que, además de tener expresividad ahora, también formaba parte de una pandilla y que era adicto a ciertas sustancias. Mi madre les regañó por eso, aunque por un segundo se volteó hacia mí con temor preguntándome si era verdad, lo que negué. Luego, dio un suspiro de alivio antes de volver a regañar a Fred y George. Capítulo 176. FinCap 1. La piedra filosofal y recompensas. Mi familia y yo emprendimos el camino de regreso a casa y, mientras tanto, además de responder algunas preguntas simples, me concentré en revisar los avisos que aparecían frente a mí. Campaña principal, capítulo 1. La piedra filosofal, completada. Se han cumplido una gran cantidad de logros. Derrota al troll, derrotar a Quirrell, amistad con más de 10 personajes relevantes, relación con una Black, relación con una prefecta, novia metamorfomada, orden de Merlín, primer rango, solo mitad del valor del logro debido a que fue revocada, mostrar más, había muchos logros, algunos se superponían, por así decirlo. Por ejemplo, mi relación con Tonks me otorgó 4 logros. Relación con una Black, relación con un personaje relevante, relación con una metamorfomaga y relación con Mimadora Tonks. A excepción de relación con Mimadora Tonks, todos los demás solo se pueden obtener una vez en toda la campaña, sin importar el capítulo, pero solo otorgan bonificación de puntos para la clasificación en el capítulo en que se logran. Sin embargo, relación con una Black y relación con un personaje relevante pueden mejorarse. Por ejemplo, si mantengo mi relación con Tonks y además consigo a alguien más de la familia Black, el logro se actualizará a relación con X Black y volvería de ganar puntos en los años en que lo logre. Lo mismo ocurre con el otro logro. Por último, relación con Mimadora Tonks solo otorga puntos en el año en que se consigue, pero también da una pequeña cantidad de puntos durante cada año que mantenga esa relación. Siempre que no se rompa nuestra relación, ganaré puntos, y funcionará igual con cualquier personaje. Fue bueno ver todo lo que había conseguido, era como en la campaña de los merodeadores, pero mejor. Aquí sí había logrado bastante y lo siguiente que leí lo confirmaba. Clasificación obtenida. SS, se distribuyen las recompensas correspondientes, ya no es posible adquirir las recompensas SS y obtener la clasificación SS, se pueden obtener las recompensas y otros rangos si se vuelve a jugar el capítulo, en caso de volver a obtenerse una clasificación ya bloqueada, la clasificación y recompensas obtenidas serán las del rango inferior más cercano, si ya se obtuvieron todas las recompensas, la clasificación será la correspondiente a los logros de esa partida, pero la recompensa será una por defecto. Se actualiza la tienda, datos guardados, estaba feliz de ver que casi logré la nota máxima. Me pregunto qué tendré que hacer para conseguir esa clasificación, quizás juntar todos los Horcruxes y derrotar a Voldemort en el primer año. No importa, lo importante ahora son las recompensas.
A pesar de que las otras recompensas parecían interesantes, me concentré más en la que obtuve. ¡Wow! 10,000 monedas de cristal. Eso es una fortuna. Estas monedas son extremadamente valiosas y ya he conseguido 10,000. Si antes me preocupaba por obtenerlas, ahora puedo relajarme. Aunque aún no tengo muchos lugares donde gastarlas, eso cambiará en el futuro. Los 100,000 galeones tampoco están mal. Nunca viene mal un poco de dinero extra, y podría expandir más mi feudo. No sé qué es ese más 5%. No sé si aún no lo he desbloqueado o qué será. Luego está el espejo de Oeset, mierda. Si hubiera sabido que tendría un espejo de Oeset como recompensa, no me habría robado el otro y evitado que el viejo me acosara. Creo que buscaré la forma de devolverlo para que la vieja cabra deje de ser tan intensa. Por último, el aura de valor, la habilidad aleatoria que gané. No creo que sea la más útil, pero servirá. Al menos, mis compañeros y yo ya no tendremos que temer al miedo mágico. Estábamos de vuelta en la madriguera y mi madre comenzó a preparar un festín, incluso más grande que la abundante comida que había preparado para recibirnos de Hogwarts. Aunque éramos una familia pobre, podíamos permitirnos este pequeño lujo en esta ocasión. En ese momento, me encontraba sentado en la mesa de la cocina con mi padre a un lado, hablándome y preguntándome cosas. Mi madre, a pesar de estar concentrada cocinando, con magia, también estaba muy metida en la conversación. Por otro lado, mis hermanos, algunos solo estaban presentes mientras que otros, como Fred y George, metían mano en la conversación para causar problemas. ¿Desde cuándo pasó qué? Preguntó Arthur, evitando decir explícitamente el tema de mi insensibilidad como si fuera algo delicado. Fue poco después de llegar, después de la primera noche. Desperté sin saber por qué, pero me sentí más expresivo, respondí. Eso es genial, exclamó Arthur con emoción. ¿Pero estás bien? ¿Fue algo gradual? ¿Todavía hay momentos en los que te sientes como antes? No, es constante. Creo que me quedaré así. O eso espero, respondí. Si hubiera sabido que ibas a cambiar tanto dijo Arthur con ciertas emociones en sus palabras, habríamos ido a verte, nosotros, suspiró, pero nosotros te avisamos que Red cambió, interrumpió Fred. Sí, hasta Ron y Perky te escribieron al respecto, agregó George. No podía evitarse. Que tu hermano de cara paralizada reviviera fuera algo que tenía que avisarse. Creímos que era algo que debía informarse lo antes posible, explicó Perky. Sí, pero nosotros, comenzó Arthur, poniéndose un poco rojo de vergüenza mientras se rascaba la nuca, no creímos que fuera a tal nivel. Le escribimos a Red pero él no respondía, y le preguntamos a Dumbledore al principio de año cómo le iba y dijo que todo estaba bien. Creímos que Red mejoró pero no sabíamos qué tanto como no queríamos interrumpir el cambio de Red. Creímos que era algo pequeño, que lo mostró por estar fuera de casa con otros niños de su edad. Y como no respondía ni enviaba cartas, creímos que lo mejor era dejarlo tranquilo y que siguiera desarrollándose a esa manera, que pudiera socializar para evitar romper ese cambio. No sabíamos que el cambio fue tan repentino y brusco, explicó mi madre. ¿Fuiste a la enfermería o con alguien para ver la causa de ese cambio? No, la verdad, me pareció muy natural, así que no lo cuestioné. Mi magia nunca fue normal, así que creí que era un paso más, nada más, respondí. Sabía que vendrían preguntas sobre mi magia de sangre, pero curiosamente no fue lo siguiente que me preguntaron. Pero, mi madre me lanzó una mirada aterradora. ¿Por qué no respondiste las cartas? Y sobre ese incidente de prostitución, sentí una brisa helada recorrer mi columna. Tenía miedo, respondí, y vi cómo la mirada de mi madre se relajaba. ¿Miedo?, preguntó mi padre. Sí, cambié, pero no sabía cómo hablar con ustedes. Soy consciente de mí mismo, sé cómo los traté y los problemas que causé, por eso quería disculparme antes y ahora. Fui un mal hijo, lo reconozco, y no sabía cómo responderles, cómo hablarles. Sentía miedo de lo que pudiera pasar, no terminé de decir todas mis palabras cuando sentí a mi madre abrazándome por la espalda. No tienes que tener miedo de tu familia. Molly me abrazó con fuerza. No importa lo que pasó antes, lo que importa es el ahora. Siempre seremos tu familia y te amamos, incluso si todo siguiera como antes nunca dejaríamos de amarte. Sentí su amor y mi padre también se unió al abrazo por un momento. Esta situación, este abrazo, era algo que mis padres disfrutaron. Antes, aunque me abrazaran, yo parecía insensible, como si me diera igual.
Ahora podía expresar más y mis padres lo querían porque parecía una forma de compensar ahora todo ese afecto que no se intercambió adecuadamente en el pasado. Sí, y nada de lo que pasó antes es tan importante como lo que podemos hacer ahora. Arthur, gracias. Suspiré por un momento y luego proseguí. Perdón por no responder. Está bien, pero no vuelvas a hacerlo. No toleraré que nos vuelvas a ignorar, dijo mi madre pellizcando mi mejilla con fuerza. Sentí que no mentía en nada. Me perdonaban, pero no me dejarían ocultarme de ellos otra vez. Perdón, dije con la mejilla estirada. Bien, ¿y qué pasó con el caso de prostitución en Hogwarts? Preguntó, aún con un tono autoritario. Uy, Red, ahí te atraparon. No debiste ser tan codicioso. Dijo Fred con pena en su tono. Sé que no estamos en la mejor situación económica, pero no debiste llegar a eso. Continuó con decepción. Nuestro pobre hermano, Fred cayó en la codicia y depravación. George, no sabemos cómo seguiremos adelante con un prostituto en la familia. Fred, la decepción. George, ya cállense ustedes dos. Les gritó mi madre a los gemelos, mientras que con un movimiento de su varita hizo que un plumero les golpeara en la cabeza. Dumbledore ya nos explicó lo que pasó, solo quiero que tu hermano nos lo contara. Esa situación fue horrible, comentó Perky con cierta altivez. No entiendo cómo las cosas llegaron a tanto, los profesores debieron actuar antes. Está bien, Perky, lo sabemos, lo detuvo mi padre, sabiendo que este empezaría a hablar, pero lo que querían era otra cosa. Red, ¿nos cuentas tu versión de la historia? La situación fue algo que no esperábamos. Quizás de Fred y George, pero no lo esperábamos de ti. Por eso, estábamos un poco impactados. No lo creímos en un principio, pensamos que era un malentendido, y por eso mandamos el aullador. Perdón, se disculpó mi madre. En realidad, se sentía mal. Una vez que se enteró de la verdadera situación a través de Dumbledore, tenía culpa guardada que quería soltar. Sabía que la vida social de su hijo no sería fácil por su condición y creyó que el aullador podría haberlo empeorado, pero no sabía la verdadera situación. Está bien, mamá, en parte también fue mi culpa, y sobre el aullador, lo destruí al verlo, dije, actuando avergonzado. Déjenme contarles cómo comenzó todo eso de la prostitución, continué, viendo cómo Ginny se sonrojaba un poco, a pesar de que ya sabía un poco de la historia. Así empecé a contarles sobre esa situación al mismo tiempo que se servía la cena y comenzábamos a comer. Claro, la historia que conté fue la que inventé anteriormente en la oficina de Dumbledore. Me gané la compasión una vez más con esa historia, pero no pudimos avanzar más, pues todos están cansados. El viaje en tren no es lo más cómodo, así que el día terminó y la charla continuaría mañana. Fin del capítulo 176.